Tengo, Bueno, tengo una camisa de ese color. está la moda. Es lo que me preocupa justamente a esta altura de la vida. Bueno, Adelante. nosotros vamos a hablar del método Monte Carlo. Estos son los temas. Vamos a hacer una breve introducción. Hablar del método Monte Carlo para lo que es gestión de proyecto. Y después vamos a hacer un caso de uso y hacer un resumen del tema. Bueno, como introducción, ¿qué sería el método Monte Carlo, no? Es un método de simulación que mediante cómputo y modelos matemáticos podemos predecir o tomar una mejor decisión sobre un sistema real, ¿no? Para saber el valor final de una secuencia, como dice acá, no determinística, que está sujeto a variabilidad. Como puede ser en el caso de un proyecto, saber los plazos y costos de uno, ¿sí? Cuál sería la mejor decisión. ¿De dónde viene el método? Se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial en laboratorios de Estados Unidos y el nombre hace referencia al Casino Monte Carlo. Bueno, acá pusimos una imagen de una ruleta que es un generador simple de números aleatorios, ¿no? La ruleta y, bueno, y el nombre de Monte Carlo es porque está denominado como la capital del juego del azar, el casino. El método de Monte Carlo es muy usado en la gestión de proyectos porque esta técnica permite determinar en qué porcentaje de las simulaciones que vamos a hacer, los plazos y costos, cuáles son menores a los objetivos del proyecto. Entonces nos da una planificación un poco realista de lo que queremos y para que nos pueda ayudar a conseguir los objetivos, ¿no? Eh, entonces vos podés meter las variables de riesgo y ver cuáles son los mejores valores para estar dentro de los plazos aceptables. Bueno, ahora le dejo el paso a Juan, que va a explicar un poco cómo es el paso a paso del análisis. Sí, el análisis de Monte Carlo se lleva a cabo mediante una serie de pasos, que serían 6. El primero sería identificar las variables principales de riesgo, que bueno, podrían ser los costos y los tiempos. Después, como segundo, es identificar los límites de los rangos para dichas variables. Como cada variable está sujeta a variabilidad, va a tener un rango mínimo y máximo, que es también lo que se le dice el caso optimista y pesimista. Después también el tercer paso sería especificar la distribución de probabilidad para el rango de valores. El cuarto sería establecer relaciones entre dichas variables. El quinto es realizar las simulaciones del análisis. Y después el sexto sería analizar los resultados obtenidos de forma estadística. Pásalo si querés, Cris. Bueno, entrando más en detalle en el primer paso, la idea es identificar todas las variables críticas de riesgo, ya que su variación puede causar impactos negativos en lo que es el proyecto. Ejemplos típicos pueden ser el costo, el tiempo, la calidad también. Y después la manera de identificarlos se lleva a cabo mediante dos análisis, que se llaman análisis de sensibilidad e incertidumbre. El análisis de sensibilidad consta de agarrar todas las variables y someterlas a una variación y analizar el resultado, o más que nada el impacto que se tiene. Por ejemplo, si analizamos la gestión de tiempos, el impacto que tiene en ese resultado final en el tiempo de duración del proyecto. Y lo que se hace es aislar las variables que presentan un alto impacto en los resultados. Y después esto se complementa con el análisis de incertidumbre, porque el análisis de sensibilidad no tiene en cuenta la probabilidad de ocurrencia que tiene cada variable de riesgo. Con lo cual también hay que tener en cuenta eso. Capaz se generan variaciones a distintas variables de riesgo, pero son variaciones que prácticamente no pueden ocurrir.
probabilidad es casi mínima, por lo cual esa también se desprecia. Pasa a la siguiente. Bueno, pues el segundo paso era identificar los rangos para cada variable. Eso también se puede realizar en base a datos históricos, y en caso de que no se dispongan de ellos, confiar en la experiencia de expertos y determinar el valor más probable para cada variable. Y nada, en base a eso es generar un rango de valores. Pásala. Después a ese rango de valores lo que se le hace es asignarle una probabilidad de ocurrencia. Y en base a eso se le asigna una distribución de probabilidad. Las distribuciones usadas pueden ser la gaussiana, la uniforme, la triangular o la escalonada. Eso va a depender del análisis que vos tengas de cada variable de riesgo, el conocimiento que vos tengas para determinar qué tipo de distribución utilizar. Pasar a la siguiente. Y después otro paso sería establecer las relaciones entre cada variable. Es decir, cada variable de riesgo no son independientes una de otra, sino que están sujetas o condicionadas a la variación que pueda tener otra variable. Con lo cual eso habría que también establecerlo de forma cuantitativa, y eso se puede hacer a través de la correlación entre las variables. Pásala. Bueno, después lo que seguiría es realizar simulaciones del método, previamente haber finalizado los pasos 1 a 4, y en base al modelo matemático lo que se hace es generar un algoritmo para generar variables aleatorias a cada variable que va a tener el proyecto. Si lo pensamos en la duración del proyecto, las variables podrían ser las tareas que tiene el proyecto, y bueno, con lo cual habría que crear un algoritmo para cada tarea, generar una serie de muestras para empezar a realizar la simulación. Y la idea también es usar una gran cantidad de muestras para tener mejores resultados. Y por último, bueno, sería el análisis estadístico de la simulación. Lo que se va a obtener a partir de la simulación es una distribución de probabilidad, lo cual te va a ayudar a predecir la probabilidad de ocurrencia de la estimación realizada previamente. Y eso es lo que te va a servir a ayudar más que nada a saber si la estimación, por ejemplo, en tiempo fue realizada de forma correcta o hay que realizar cambios. Y bueno, todos estos pasos ahora lo vamos a ver mejor en un caso de aplicación. Eso. Si lo va a comentar. Bueno, con los chicos decidimos hacer un análisis de Monte Carlo al trabajo final de Electrónica Digital 2. Sencillo, quizás un poco más resumido de lo que es el método en sí, pero resulta que, bueno, viene el profesor de Electrónica Digital 2, cambia el reglamento de la materia y nos dice que en 1 mes y medio tenemos que entregar el proyecto. Entonces, con Juan, con Cristian, nos agarramos la cabeza y decimos, bueno, ¿qué hacemos? Planteemos todas las tareas que tenemos que hacer y apliquémosle un análisis Monte Carlo para ver si nos da el tiempo, o si no, ver qué tareas tocar para poder terminarlo en el plazo propuesto. Entonces, como vemos, tenemos una tabla, ya mostramos en el Activity on Node, pero en este caso tenemos un tiempo de ejecución para cada tarea. Si querés pasar a la siguiente, Cris. La tabla sigue, pero lo importante es ver que cada tarea tiene una estimación. Ahí. Cada tarea tiene un tiempo estimado de ejecución. Pero como bien comentó Celes y comentaron también Juan, Cristian, no es un valor determinista. Yo no puedo decir con exactitud cuándo voy a terminar una tarea, producto de que existen variaciones. Esas variaciones hacen que necesite de establecer un rango de valores en los cuales
pueda finalizar la tarea. Entonces, vamos a establecer un rango mínimo, que lo vamos a llamar un valor optimista, un valor más probable, que es el tiempo que nosotros estimamos que vamos a terminar, y un valor pesimista, el tiempo mayor. Dentro de ese rango, podemos tener valores que sigan una distribución, como dijo Juan. En este caso pueden ser gaussianas, triangulares o uniformes. ¿Cómo le vamos a designar esas distribuciones? Bueno, en este caso no hubo un criterio, sino que yo se lo fui aplicando en función de la que yo quería aplicarle, pero sin una experiencia previa, pero se suele consultar esto. Entonces, si querés, Cris, pasada a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, para la tarea que es el estudio del base cuadrado C de Lucía, generamos 5.000 muestras del tiempo que sigan una distribución triangular. Una distribución triangular que tenga un pico en 5 días, un valor optimista de 4 días y un valor pesimista de 7 días. Para el caso de lo que es la tarea programación master transmitter slave receiver, generamos 5.000 muestras, es decir, 5.000 tiempos que siguen una distribución gaussiana en este caso. Una distribución que tiene un valor de expectación de 4 días y una desviación estándar de 2 días. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos para cada tarea un array de 5.000 elementos, donde cada uno de esos elementos es un tiempo de una simulación. Entonces, El tiempo de duración de cada tarea, para cada simulación, digo. claro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Para cada uno de esos elementos, es decir, para cada simulación, sumamos todos los tiempos, y si querés pasar a la otra, y con alguna función de Python, lo que hacemos es estimar una distribución de probabilidad del tiempo final que nos va a llevar el proyecto. Entonces, acá lo que se ve en este gráfico es cómo es la distribución de probabilidad sobre el tiempo final que llevaría a terminar el proyecto. Como esto es una distribución de probabilidad, si bien podríamos decir, bueno, tenemos una media en 36 días, lo mejor sería hacer la integral en un intervalo para saber exactamente cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en ese día. Entonces, si querés pasar a la siguiente, acá lo que mostramos es la probabilidad acumulada, es decir, la suma de todos los puntos de la distribución hasta un intervalo. Entonces, lo que nosotros antes veíamos como 36 días, ¿está bien?, como media para terminar el proyecto, ahora resulta que tiene una probabilidad de aproximadamente 0,5. Es decir que tenemos 50% de chances de terminar el proyecto en un tiempo menor o igual a 36 días y un riesgo de 50% de no terminarlo. Entonces, resulta conveniente acá ver que si nosotros quisiéramos terminar el proyecto en 41 días, por ejemplo, tendríamos una probabilidad de terminarlo de 0,9. Entonces, ya tenemos una idea de más o menos cuánto nos va a llevar el proyecto. Si querés pasar a la siguiente. Entonces, este gráfico lo que muestra es cuál es el peso que tiene cada tarea en el tiempo final de finalización del proyecto. Entonces, vemos que la tarea D, la tarea K, la tarea L, también la R y la S, son las que más influyen. Y son quizás no, son las que más bola les tendríamos que dar. Perdón la expresión, pero no me salió otra. Entonces, claro.
Entonces, bueno, el método Monte Carlo nos permite eso, hacer un análisis, en este caso de tiempo, y ver cuáles son las tareas que influyen más y cuál es la probabilidad que tenemos de terminarlo en una cierta cantidad de unidades de tiempo. Si querés, Cris, pasar a la siguiente que ya estamos. Bueno, con este ejemplo de uso, quedó claro un poco cuál es la utilidad, así que las vamos a listar. Es una técnica valiosa para analizar los riesgos, ¿sí? Y más que nada para los que están relacionados a los costos y tiempos. Entonces ayuda a eliminar cualquier tipo de parcialidad a la hora de seleccionar distintas alternativas. Para realizar una simulación entonces de Monte Carlo efectiva, es necesaria la participación activa de las personas clave del proyecto y de todas las partes interesadas. Con esto vamos a ayudar a generar confianza en los integrantes del proyecto y que todos conozcan los riesgos y su capacidad de gestión en la misma, ¿no? Además, bueno, la confiabilidad de los resultados depende de la precisión de los valores y los patrones de correlación, como habíamos mencionado antes, y se debe tener mucho cuidado al identificar las correlaciones, porque si no, puede todo el esfuerzo ser en vano y no se tendrían los resultados precisos, porque se tendría una visión parcial de los valores. Así que bueno, eso es toda la presentación. Bien. Cuando hablaron recién en la penúltima imagen de riesgos, ¿a qué se refieren exactamente? Yo entiendo como riesgo a aquellas quizás tareas que podrían hacer que el proyecto no termine en el tiempo estimado. Digamos que desde el tema de gestión de proyecto es un concepto distinto el que se le da a la palabra riesgo. De la misma manera que bola viene del italiano antiguo, la palabra riesgo tiene una connotación distinta para nosotros. Aquí, digamos, no deberían utilizar la palabra riesgo porque es algo que vamos a ver ahora, en el futuro inmediato, sino que tienen que utilizar, qué sé yo, problemas, dificultades, pero no justamente la palabra riesgo. Ok, perfecto. Diego. Sí, tengo una consulta. Recién habían hablado de que si les daba digamos, los cálculos de la probabilidad de Monte Carlo, les daba como lejos respecto del tiempo que les habían puesto en la materia, que iban a ver qué tarea tocar. ¿Y a qué se refieren con qué tarea tocar? Ver las que más tienen. O sea, si hacemos pequeños ajustes en las tareas que más peso tienen, el resultado puede variar significativamente. Claro, la idea sería tratar de minimizar el tiempo en esas tareas. Ok. O sea, no recortarle el alcance a la tarea, sino ver de qué manera la hacen a la misma tarea más rápido. Exacto. Porque lo que voy es que de la manera que lo dijeron, yo podía pensar tranquilamente, bueno, pueden ir a recortar que un driver que maneje distintos protocolos ahora va a manejar uno solo. Entonces lo que quería marcar ahí es que lo que estaban haciendo era no solo cambiando la tarea, sino el proyecto entero. Claro, está bien. Ok. ¿Y de qué manera achicarían, por ejemplo, el tiempo de una tarea X? Si ustedes lo calcularon o les digo que necesitaban ese tiempo, ¿por qué es que
podrían achicarlo. Es como el tema de 9 mujeres embarazadas no pueden tener un hijo en un mes. Es buena la pregunta. No me lo puse a pensar en detalle. Si está medido en días, podrías dedicarle más horas al día. Y si no las tenés, porque vos estás, o sea, por algo hiciste esa planificación. Bueno, entonces, si no podés ajustar, si no podés achicar tareas, deberías sí, entonces pensar en recortar cosas. Primero iría por tratar de en el mismo día meter más cosas, y si no puedo exprimir más el día, debería pensar en recortar el alcance. Sí, bueno, esto, a ver, lo dejo, son temas abiertos, ¿no es cierto? Proyectos tiene mucho de eso. Porque el día tiene 24 horas y punto, y cada uno de los integrantes del proyecto tiene una energía limitada también. Vos podés, como vos dijiste, apretar a alguien si querés, o un grupo, un equipo, o vos mismo, para trabajar algunas que otras horas más, pero eso después lo pagás con por ahí falta de atención en la tarea que sigue y cosas así. Algo que siempre hay que tener en cuenta en los proyectos es que la tarea va a llevar el tiempo que precise para hacerla bien, ¿no es cierto? Para que quede hecha según especificaciones. Ahí, llegado el caso, cuando se encuentren con algo de esto, verán, mismo se vio en la película Jobs, por ahí tienen que llamar más gente, por ahí ustedes mismos tienen que dedicarle más horas, por ahí se sientan y lo piensan más y encuentran una manera de hacerlo digamos, con el mismo alcance o con el mismo resultado, pero de otra manera más rápida. Lo dejo el tema para que lo tengan en cuenta nomás. Sí, achicas el testeo, el tiempo de testeo. O sea, ahí no me gustó porque ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa si vos sacás a la calle un producto que salió mal y lo tenés que retirar? ¿No te hubiera gustado darte cuenta en el testeo antes de tener que retirarlo, no sé, de 15.000 supermercados? Bueno, Digo si yo. me estás pidiendo menos tiempo, en algún lado te tengo que perder. Ya, pero ahí me estás trayendo a Dilbert. Ahí tendrías que ver. Yo no te estoy pidiendo menos tiempo. Tendrías que ver si el proyecto requiere por X motivo. Imagínate que el tema, volviendo a Jobs, Apple II y la salida tarde y todo eso. ¿Qué pasa si un mes de demora en donde vos dijiste que se iba a demorar, digamos, tanto ese tiempo y te dicen, mira, los de marketing vienen y te dicen, lo tenés que sacar un mes antes porque perdemos una ventana de oportunidad de negocio que nos puede costar $100 millones? No tengo una respuesta exacta para darte. A lo que voy es que son muchísimas las variables que hay que tener en cuenta y hay que saber tocar la variable correspondiente. Por eso marco que el testeo no sé si es la mejor variable para tocar, justamente porque te puede llegar a costar carísimo traer productos que ya hayas lanzado. Son cosas que las vamos a ir conversando, por eso las pongo sobre la mesa. Ok, perfecto. Igualmente, este tipo de análisis no lo harías para mejorar tu estimación de tiempo de finalización del proyecto. Porque si te vas a limitar a la fecha de finalización, no tendría sentido hacer esto. Sí, a ver, una fecha, no hay ningún proyecto en el universo, salvo que haya tenido mucha suerte, que se termine exactamente en el segundo predicho. Porque, como vienen diciendo, es todo probabilístico y no determinista. Ahora, la idea de todas estas charlas que estamos teniendo, porque son eso, fíjense que nosotros estamos compartiendo con ustedes experiencias, teorías, etcétera, es que vayamos teniendo esa sensibilidad. Yo cuando presente la parte de costos y eso voy a hablar mucho de escenarios. Entonces vamos a tener el escenario optimista, el pesimista y el de media, hablando de plata, ¿sí? de ventas en general. Y después vamos a tener distintas planillas Excel en donde vamos a ver distintas variables para modificar
nuestros costos y por ende la ganancia que se pueda obtener del proyecto, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista comercial. Ahora, cada variable que toquemos tiene aristas que hay que tener en cuenta y hay que dedicarse. Vieron que cuando empezamos la materia hablamos mucho de que la preparación del proyecto y que sentarnos a preparar el proyecto y que pensar bien el WBS, etc. El sentarse a analizar cuáles son las aristas de cada decisión que tomemos nos puede ahorrar muchísimo tiempo y dinero más adelante. Y ese es un poco esa cuestión como de sentido común o de experiencia sin que estemos haciendo proyectos más allá de que van a hacer ustedes, que queremos que se lleven de la materia. No sé si fui claro o si la embarré más, pero esa es la idea. Perfecto. ¿Se entendió? Maravilloso. Bueno. Marce, me extendí, perdón. Bueno, sigamos charlando nosotros entonces. Bueno, no sé, ya estamos, ¿verdad? ¿Y Marcelo? Creo que sí. Va, ya no tenemos nada